también todo este proyecto de transformación. Y esta noche voy a estar moderando la presentación de el libro de el segundo tratado, el pensamiento bíblico del segundo tratado sobre gobierno civil, por Óscar Quiroga. Entonces, bienvenidos a todos. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí presentes, por estar apoyando el pensamiento latinoamericano, el pensamiento cristiano, la literatura cristiana latinoamericana, los talentos latinos, los autores que el Señor también llama aquí en Latinoamérica eh, para poder generar pensamiento, ideas que transformen nuestras naciones, que transformen las familias, que nos den más herramientas para discipular a la iglesia y a las nuevas generaciones. Así que a todos, bienvenidos. Bienvenidos. Vamos a hacer una oración para poner este tiempo delante del Señor y que sea Él quien tenga el lugar privilegiado esta noche, porque pues sin Él nada sería posible, apartados de Él nada podemos hacer, y seguramente este libro también ahora lo podemos tener en nuestras manos y en nuestras bibliotecas gracias a la providencia de Él. Así que vamos a orar. ¿Está bien? Acompáñenme por favor en una oración. Señor Jesús, esta noche nosotros estamos agradecidos contigo por todo lo que tú eres, por todo lo que tú haces, Señor, en tu creación, por cómo tú Ujú. gobiernas, Señor, aquí, en esta tu casa, en la tierra, Señor, que tú has diseñado para tu propósito. Esta noche, Señor, estamos llenos de gozo, de alegría, muy contentos, Dios, de poder ser testigos de el lanzamiento de este material, este libro, Señor, que tú le has permitido al hermano Oscar Quiroga Gracias. escribir y compartirlo con todos nosotros, Señor. Es de mucha bendición. Gracias. Creemos, Dios, que tú eres providencial y que tú nos das todo lo que nosotros necesitamos para la extensión de tu reino aquí en la Ujú, tierra, en ujú. cada tiempo, en cada momento, Señor. De acuerdo a tu propósito, de acuerdo, Señor, a la revelación en cada tiempo, Señor. Estamos Ujú. agradecidos contigo, te damos la gloria, la honra a ti, Señor, nuestro corazón henchido de gozo, de alegría, pero gozoso, Señor, de saber que tú eres un Dios bueno, un Padre fiel, un papá que sabe de qué tenemos necesidad y por eso nos provees de todo esto. Gracias, Señor, gracias, Dios. Gracias por Oscar, Señor, a quien tú le has dado la idoneidad, Señor, le has dado la diligencia, le has dado el querer, el hacer, le has dado, Señor, dones, habilidades para que Él pueda plasmar estas ideas de una manera que sea para nosotros más fácil de entender, de digerir. Gracias por todo el entendimiento que le has dado a Él de tu reino. Gracias por Él, por su familia, Señor, por Mónica, las niñas que seguramente también han sido parte de todo ello. Gracias por todas las personas, Señor, que han sembrado con algún tipo de servicio, Dios, para que también sea posible tener este material. Gracias, Jesús, en tu nombre, y declaramos que el Espíritu Santo esta noche gobierna y dirige este evento, Señor. Gracias. Amén. 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 Bueno, entonces, eh, este, este lanzamiento del libro del pensamiento bíblico, ¿no? El pensamiento bíblico del segundo tratado de gobierno civil, tiene dos aspectos bien importantes. Uno es que el libro ya lo podemos tener físico, pero también online. Hoy vamos a estar haciendo un énfasis y un lanzamiento bien especial, una, un festejo especial también por el lanzamiento online del libro. Qué bendición poder tenerlo también. Hay lugares a los que no puede llegar el libro físico. Seguramente ya algunos de ustedes lo tienen ahí físico. Si lo tiene ahí, a ver, qué bueno. Pero tal vez hay algunos lugares donde no va a poder llegar así. Entonces tenemos esta versión online para que eso, bien que lo están mostrando allí, para que quienes no lo pueden tener físico, entonces lo puedan descargar, lo puedan adquirir también de esta manera, sí a la legalidad, no a la piratería.
y que podamos hacer uso de este material, de todos estos conceptos, de todas estas ideas para discipular la iglesia, para discipular a nuestros hijos, para discipular la iglesia del Señor. Entonces, qué bendición por ese lanzamiento también y por esta herramienta que podemos tener online. Bueno, entonces, yo quiero presentar a Oscar esta noche, el autor del libro. Aquí está Oscar Quiroga, bienvenido. Buenas noches. Y yo creo que ustedes ya lo conocen a él. Para los que no, bueno, yo lo presento, Oscar Quiroga. Entonces, ya abrió el micrófono, saludito. Saludito a todos, muchas bendiciones. Muy bien, Oscar Quiroga, entonces, él es misionero a tiempo completo. ¿Sí? Cofundador también del Centro de Pensamiento Cristiano en Colombia, de las escuelas de pensamiento y maestros para las naciones también en Colombia, eh, plantador de esta escuela, pionero de esta escuela también en Venezuela, en Ecuador, próximamente aquí en Bolivia, si Dios quiere, y bueno, en otras naciones también, en Centroamérica. También Oscar está casado con Mónica Niño de Quiroga, tienen tres bellas hijas, Ana Paula, María Claudia y Ana Sofía. ¿Sí? Laura Sofía, Sofía. Laura, sí. creo que los dije al revés, pero bueno, sí, Sofía. Entonces, qué bendición también, porque ellos son una familia, ellos hacen ministerio en familia. Oscar es químico de vocación también, es escritor, es filósofo, es teólogo y pues bueno, algo que de lo que yo puedo dar fe es que es un hombre muy, muy apasionado por el reino de Dios, un hombre muy apasionado que da su tiempo, que da su vida, que da su energía, que da todo lo que él es en pos de la extensión del reino. Y esto pues es algo que también tenemos que saber de Oscar porque justamente por esa pasión que él tiene es que podemos tener el fruto de este libro, el del cual estamos haciendo lanzamiento esta noche. Entonces, bueno, Oscar, ¿qué tal si tú te presentas y saludas aquí a toda la audiencia? Bien, un saludo a todos, qué bueno vernos, estar acá conectados con tantas personas conocidas, algunos acá de la misma ciudad, pero otros bien lejos. Un saludito a todos, muchas bendiciones, de verdad que me alegra mucho vernos. Aquí veo a muchas personas, bien, somos bastantes, quisiera nombrarlo a todos, pero bueno, un saludito a todos y muchas bendiciones, de verdad muy feliz. Veo que hay gente de otros países, de Venezuela, de Ecuador, de Bolivia. Entonces, pues muy feliz de estar acá con todos ustedes y que podamos hacer este lanzamiento. Y Pablo, pues muchas gracias tú por ser hoy el moderador de este lanzamiento. Pablo es misionero, con su familia son misioneros en Bolivia, ellos son colombianos, sirven en Bolivia, también extienden el reino de Dios respecto a la cosmovisión bíblica y el pensamiento cristiano a través de el Ministerio de Diseños del Reino. Y bueno, también van a ser ahora los anfitriones en marzo, abril y mayo de la Escuela Maestro para las Naciones en Bolivia. Nosotros como familia vamos a estar viajando a todos allá unos 3 meses para junto con ellos hacer la escuela y que sembrar la semillita para que pues prospere y pueda germinar allá para el sur de Sudamérica. Entonces, pues qué bueno vernos acá y bien, un saludito a todos, pues que me presente, pues soy misionero y maestro y bueno, eso es suficiente. Bien. Bien, bien, gracias. Muy bien, yo recuerdo que Oscar siempre dice que si lo van a presentar, digan que es misionero y ya. Y también dice siempre que es el mejor trabajo y que es la mejor manera de nosotros desgastar nuestra vida es haciendo misiones. Así que misionero, está bien. Así él quiere que lo presentemos, misionero. Muy bien, entonces, Oscar, comencemos a hablar del libro. ¿Por qué no entonces también le contamos aquí a todas las personas que están presentes un poquito acerca de la vida, de la historia de John Locke? ¿Quién fue John Locke?
¿Y cuál fue la providencia de Dios para que John Locke escribiera este libro? ¿Por qué John Locke escribió este libro? Bien, yo creo que ese es un concepto muy importante para entender la razón de este libro. Realmente tenemos que situarnos en el ámbito de la época de Locke y ver la condición del ser humano respecto al gobierno civil. Dios nos da plena libertad. Nosotros pecamos, adquirimos la ley del pecado y de la muerte. Pero aún bajo la ley del pecado y de la muerte, Dios hace un nuevo pacto con el ser humano en Génesis 9:1 y le da este pacto a Noé. Es diferente al pacto que hizo en Génesis 1:28, que es con toda la humanidad. De nuevo lo hace en Génesis 9:1 con toda la humanidad, pero difieren los dos. Difieren en que en el de Génesis 1:28, sin pecado aún, nos permite señorear y sojuzgar. Mientras que en el mismo pacto de Génesis 9:1 ya no nos permite señorear y sojuzgar. Entonces ya no podemos señorear la tierra, la naturaleza y sojuzgar, es decir, juzgar con Dios, ¿sí? Las cosas. ¿Por qué? Porque ya no tenemos la comunión plena con Dios por haber pecado. Pero ¿qué nos da por amor? El gobierno civil en Génesis 9:6. Y ellos entienden ello, entienden que debían haber llenado la tierra como Dios les había dicho y ellos no lo habían hecho. Por lo tanto, cuando se bajan del arca, empiezan a ser naciones en Génesis 10 y forman las primeras cuatro naciones. Pero en Génesis 11, pues viene Nimrod y se devuelven otra vez a vivir juntos. Dios confunde las lenguas y entonces pues se unen por familias, empiezan a poblar, a caminar y a poblar la tierra. Bien, pero ¿qué gobierno se llevaron? El gobierno que había en Babel, que era el de Nimrod, que era el despotismo, la tiranía. Y todas las naciones estaban en tiranía. Hasta que hubo alguien que le creyó a Dios, que fue Abraham, y entonces Dios le prometió una nación que iba a ser un ejemplo para las demás naciones. Cómo se hace una nación y cómo se destruye y ese es Israel. Entonces a Israel le revela una forma de gobierno diferente, ¿cierto? Que es la república, que es la forma de gobierno civil para todas las naciones. Pero, pero después, pues ellos pierden la república con Josué en Josué 24, porque Josué dice, yo ya no me los aguanto, no tengo la mansedumbre de Moisés, yo ya les leí la ley 3 días aquí a ustedes, miren a ver ustedes qué hacen, más mi casa y yo serviremos a Dios. Y Josué renuncia al gobierno civil. Ese pasaje no es de familia, es un pasaje de gobierno. Y él lo que hace es renunciar al gobierno civil para dedicarse a su familia. No está mal dedicarse a la familia, pero necesitamos tener los principios en todas las partes de la nación. Como Josué se dedica a su familia, pues creeríamos que le fue bien, pero no. Sus hijos conocieron de Dios y no las obras, conocieron las obras de Dios y no a Dios, y sus nietos ni a Dios ni a las obras. Y en Jerusalén ya no había ley, cada cual hacía lo que bien le pareciese, y viene el libro de jueces. Entonces, en jueces se recupera un poquito hacia la república con el último juez que es Samuel, y Samuel va a restablecer la república, pero Samuel hizo al contrario de Josué. Se dedicó al gobierno civil y a la iglesia y dejó a su familia tirada. Entonces la gente dijo, Samuel, te estás muy viejo, van a venir tus hijos, mejor queremos tener un rey. Y ahí de nuevo pierden la república. Desde Samuel, todas las naciones vivieron en tiranía. Algunas trataron de volver a la república o de instaurar una idea de república como Roma, como Grecia, ¿sí? La República Hebrea pues fue un milenio antes que Roma, que la de Roma, pero no lo lograron. ¿Por qué? Porque la república tiene unas características específicas y que no se pueden vivir si no tienes esa práctica. Hasta el tiempo de Locke, John Locke es un filósofo cristiano, tal vez el filósofo cristiano más importante de la historia hasta ahora, y él empieza a escribir acerca de cómo la Biblia enseña que no es la monarquía, sino que es la república. En el primer tratado de gobierno civil, Locke es una respuesta a un libro que se llama El Patriarca de Sir Robert Filmer, que dice que el rey es Dios en la tierra y que el rey tiene derechos divinos.
Y entonces Locke hace su primer tratado para decir, no, la monarquía no es. Y el segundo tratado es, bueno, si no es la monarquía, entonces ¿qué sí es? Es la república. Y entonces él, estudiando la Biblia, entonces pues escribe su segundo tratado para presentar la república. Obviamente es un libro muy revolucionario porque va en contra de todo el establecimiento de las monarquías y obviamente lo quieren matar a Locke y le toca el exilio. Bien, su libro se escribió en 1691 a mano, se empezó a copiar en 1695, Locke muere en 1704 y en 1714 se imprime por primera vez, 10 años después de la muerte de Locke. Entonces es un hecho muy importante porque después de 2700 años de todas las naciones en tiranía, hay de nuevo alguien que estudia la Biblia y escribe, deja un registro para que se vuelva a la forma correcta para el gobierno civil. Por eso el segundo tratado de gobierno civil de John Locke es un hito en el gobierno civil en la historia cristiana. Empieza a recuperarse la idea correcta del gobierno civil con este libro. Entonces, por eso, pues vemos allí pues el gran avance y el aporte y la contribución de John Locke a la humanidad. Y pues gracias a eso tenemos casi la mitad de las naciones con república en este tiempo. Muy bien, excelente. Gracias, gracias Oscar por compartirnos un poquito de ese contexto histórico de quién era John Locke y un poquito también de por qué fue que se escribió este libro. Pero entonces, Oscar, sería interesante que nos des un panorama también del libro. ¿De qué se trata el libro desde el primer capítulo hasta el último capítulo? Y también cuál fue tu trabajo, qué fue lo que tú hiciste con este material. Bien, bueno, el tema de Locke, de John Locke respecto al segundo tratado de gobierno civil es un tema que estudiamos en la Escuela de Pensamiento Cristiano y Transformación de Naciones. ¿Por qué? Porque el segundo tratado de gobierno civil de John Locke se convirtió en el segundo libro más importante de las colonias americanas, norteamericanas o las colonias británicas en América. La Biblia era el primero, el más importante, pero el segundo libro que estaba en todos los hogares y que lo leían fue el segundo tratado de gobierno civil de John Locke. John Locke hizo la Constitución de Carolina, de las Carolinas, eh, y, y comunicó la forma correcta de gobierno a las colonias. Durante 3 generaciones se les enseñó acerca de gobierno civil desde la Biblia a estas colonias, razón por la cual cuando se quieren independizar, entienden que no deben tener una monarquía, sino que deben obedecer la Biblia y hacer una república. Y los Estados Unidos se convierten en la primera república de la historia, porque ya Roma fue un intento, los hebreos fueron un intento, pero no lo lograron. ¿Sí? La primera nación que lo logra son los Estados Unidos, eh, y y entonces, pues es un ejemplo para el mundo. Los Estados Unidos fueron escogidos por Dios para enseñarle al mundo que es una nación cristiana. ¿Cómo se construye una nación cristiana y cómo se destruye? Israel, ¿qué es una nación? ¿Cómo se construye una nación? ¿Cómo se destruye? ¿Sí? Y igual los Estados Unidos, pero ya con la Biblia. ¿Cómo? Entonces, eso se llamó de manera algo denigrante por los europeos, el experimento americano. ¿Cómo que alguien puede vivir sin rey? ¿Sí? Pero la cosa es que para las colonias americanas el rey era Cristo. Entonces quisieron obedecer la Biblia y por eso pudieron hacer una república. Entonces, debido a esto, pues estudiamos cómo, digamos, son las características de la república desde Locke hacia nuestros días en la parte de gobierno de la Escuela de Pensamiento. Pero resulta que pues es una lectura difícil, es la más difícil de toda la escuela, y pues da trabajo a los estudiantes. Cuando yo tomé la escuela, hace 15 años, en inglés la tomé, pues tuve la sagacidad de saber, pues porque estudié filosofía también,
Entonces yo sabía que Locke estaba en español y logré conseguir el tratado en español y por eso pues me fue bien en esa materia. Pero a los otros le fue muy difícil porque leer en inglés, nosotros leímos la versión de 1714 en un inglés antiguo, británico, no americano, bien difícil. Pero pues ahora en español pues era también difícil. Entonces una de las razones fue pues tener una traducción del libro de 1714 porque ese es el que tiene las citas bíblicas. Y a Locke lo empezaron luego a publicar, o sea, después de Darwin, después de la evolución, nosotros perdemos el dominio de la educación, los cristianos, se lo damos a los paganos, y se imprime Locke, pero ya sin citas bíblicas. Tú puedes ir a cualquier librería de tu país y buscar el segundo tratado de gobierno civil de Locke y verás que no tiene citas bíblicas. ¿Sí? Pero el texto original tiene citas bíblicas. ¿Sí? Es más, John Locke, pues es muy conocido por su comentario de la carta de Efesios, que es tal vez uno de los mejores comentarios de esa carta en la historia. Y pues obviamente él sacó todo esto desde la Biblia. Pero ya como teníamos una idea racionalista en la educación, pues sacaron las citas bíblicas. Entonces, una de las razones es tener el texto con citas bíblicas. Entonces, me basé en el libro de 1714 y traduciéndolo y dejando las negrillas originales y también las citas bíblicas originales. Ahora, Locke ahí habla de cosas que también están basadas en la Biblia que no tienen cita, pero otras que sí le puso la cita. Y además, pues de la traducción más cercana al original, también pues voy comentando en cada capítulo lo que Locke va diciendo. Locke hace su libro intencionalmente para que toda persona lo pudiese leer. Locke era un erudito, el más importante de Gran Bretaña, eh, y pues sus amigos eran eruditos. Pero él escribe el libro para la gente, para que la gente sepa que no es el rey, sino es la república. Por lo tanto, escribe el libro en párrafos y numeró todos los párrafos. Cada párrafo tiene una idea. Y pues yo voy comentando esas ideas. No comento todos los párrafos porque son 200 y pico, ¿sí? Pero voy comentando las ideas, cómo lo hace, cómo está correcto, cómo no. Y no solo le comento lo que él hizo, sino lo extrapolo a hoy, pues porque hoy pues tenemos más revelación que Locke. Y también pues hay algunas cosas que Locke ahí habla que tampoco son correctas. Entonces, pues también lo comento. Entonces, yo lo que yo hago es como un comentario, una explicación y ir un poquito más allá del material para relacionarlo con nuestros días y que este libro sea relevante hoy. Y esa es la idea, porque es un libro de hace 400 años, ¿sí? Y pues aún sigue siendo muy relevante. Para mí, yo creo que es el libro más importante de gobierno civil cristiano que existe después de la Biblia. Pero pues no es tan fácil de entender. Es un libro de la filosofía del gobierno. Entonces, pues creo que con esta explicación, pues era mucho mejor para la gente. Lo piloteamos con los estudiantes durante 2 años y vimos el cambio. Vimos el cambio y entonces, pues es bueno porque ahora pues los estudiantes pueden enseñar a otras naciones esto y entendiéndolo mejor, ¿no? Entonces, pues trata el tema de gobierno haciendo una introducción primero del individuo y cómo la necesidad del individuo de vivir en comunidad hace que tenga que hacer necesariamente una sociedad política y cómo ¿sí? Debe hacer la sociedad política de acuerdo a la Biblia y empieza a dar pues cómo son las características de esa sociedad política como república, empieza a describir todas las características de la república y al final termina con qué pasa si ese gobierno no se da, si tenemos la república y luego llegamos a la tiranía o al despotismo o cómo podemos irnos hacia la democracia o hacia la tiranía. eh, y, y luego, pues, ¿qué hacer si caemos en dictadura? ¿Cómo quitar una dictadura bíblicamente? Y ello. El subtítulo del libro, Bueno, ¿tú- mientras que de luz, volvemos a ya, tener de ya vuelta aquí volví. a Oscar. Aquí estoy. Ah, aquí está. Es que tuvimos un bajón Hola, de energía, pero ya estamos acá otra vez. Entonces, al final, Oscar. Otro él, minuto, entonces. él nos da la instrucción de cómo quitar una dictadura y originalmente el libro tenía un subtítulo
en la versión 1691 y 95, que era el derecho a hacer una revolución. Bien. Y ese idioma, ese subtítulo hacía que pues fuera un libro muy peligroso para la monarquía. Entonces después la versión 1714 tuvo un título que es el que está en el libro, que es el verdadero origen, alcance y fin de los gobiernos. Bien, entonces al final pues hace ese instructivo, se pierde la sociedad política, cómo se disuelve y cómo recuperarla si hay una tiranía, una dictadura, un despotismo. Primero es uno de los desplazados. Ah, ya. De los que sale de ahí. Ajá. Sí, Lo estoy hablando bueno, con... excelente, excelente, creo que de verdad dan ganas de leer este tipo de material y creo que justamente para este tiempo es necesario que tengamos nosotros herramientas de las cuales valernos para poder entender cómo nosotros como cristianos, cómo la iglesia puede accionar, cómo podemos nosotros asumir todo lo que está pasando desde la esfera política y desde la esfera económica y también cultural, porque este libro no habla solamente de política, este libro habla de gobierno, ¿no? Habla de la familia, habla de la economía, habla de la propiedad privada, habla del matrimonio, pero todo con una columna vertebral que es el gobierno civil. Así que qué bueno porque hace mucho tiempo, por ejemplo, no se hablaba de gobierno en la iglesia y si se hablaba era de una manera tal vez como eso no es asunto nuestro, no tenemos nada que ver porque también se entendía el gobierno como solamente política y bien decía Oscar ahora, Dios en este tiempo nos ha revelado más cosas que tal vez a John Locke en este tiempo y podemos entender ahora cómo aplicar este material a nuestro tiempo. Entonces, justamente, Oscar, ¿por qué no nos hablas un poco sobre eso? ¿Cuál es la relevancia de este material, de estas ideas, de este razonamiento para el tiempo actual, para la iglesia de este tiempo y para la iglesia que viene? Bien, pues uno hacer un libro respecto a un libro de 1695, pues no es tan chévere, no es tan de moda, es un libro como ladrilludito, pesado. Uno diría, no, mejor hacer un libro más moderno, todo lo que está el boom de los influencers, todo ello, eso sería lo que hay que hacer. Pero realmente tenemos que tener primero las bases, ¿sí? Si no tenemos las bases, vamos a estar remando, ¿sí? En contra de la corriente creyendo que avanzamos. Porque obviamente podemos identificar el mal en el gobierno civil. Eso no es difícil de hacer, ¿sí? En cada nación podemos ver el mal en el gobierno civil. Pero, entonces, ¿cuál es la solución? Tenemos que primero fundamentar con los principios correctos. El año anterior vi mucha cristiandad, mucha iglesia también diciendo, bueno, no es por este lado, entonces, ¿qué es? Y entonces yéndose hasta el otro extremo, ¿no? Y no es ni la derecha ni la izquierda, esos no son principios bíblicos, tenemos que entender cuáles son los principios bíblicos, ¿sí? No es el libertarismo, ¿sí? Tampoco. Entonces tenemos que ver qué dice la palabra. Y John Locke es el primero y el más completo porque pone el fundamento más profundo que es entender cómo el gobierno civil es un diseño de Dios para poder vivir en comunidad, aún bajo la ley del pecado, y es una necesidad del ser humano para que forme naciones, porque Dios quiere que llenemos la tierra para que formemos naciones. Pero para que haya una nación, pues primero tiene que haber gobierno civil. Pero para que haya gobierno civil, primero tiene que haber ley, porque no hay gobierno sin ley. Entonces, el ser humano tiene que hacerse leyes, al menos se hace leyes para sí mismo. Entonces, Locke empieza con el fundamento más básico y sobre ello hace la construcción de los principios generales. Entonces, el traer a Locke a hoy
hace que podamos entender el libro. Em, Aquí está, ahí veo que está Félix. Eh, eh, entonces, allá en Venezuela, en 2019 y 2021 hicimos las escuelas en Puerto Ordaz y recuerdo mucho la escuela 2019 cuando enseñamos este tema. Porque pues cuando llegamos al final de cómo quitar una dictadura, ¿sí? Entonces fue algo, wow, sí se puede, pero pues requiere un trabajo grande. Em, y, y es lo que hay que hacer. Entonces, cada vez vamos a tener más tiranía del gobierno civil en las naciones, pero cada vez va a haber más libertad de los individuos y de la iglesia, ¿cierto? Entonces, cada vez hay más verdad, ¿sí? Cada vez hay más cristianos y cada vez conocemos más. Obviamente nos falta mucho más discipulado, claro que sí, pero, pero pues ya hay materiales eh, en en español y pues este es uno. Entonces, traer esto a hoy y relacionarlo con nuestras repúblicas, relacionarlo con nuestros gobiernos civiles, nos va a dar el fundamento correcto para que todos entendamos el gobierno civil, pero sobre todo que los que son llamados al gobierno civil puedan ejercer su labor de acuerdo a la palabra de Dios. Amén, excelente. Necesitamos que los que tienen ese llamado al gobierno civil estén allí, en esa esfera, en la arena pública, dando allí la pelea, pero necesitan leer ese tipo de material para que sepan cómo desenvolverse y por qué Dios los tiene allí. ¿Cuál es la manera correcta de llevar el reino de Dios a esta esfera del gobierno civil? De verdad que es muy relevante para este tiempo. Yo mismo, cuando leí el libro de John Locke, el que tú hablabas, que es un hueso duro de roer, para mí era como si estuviese encontrando, no sé, guardando obviamente las proporciones, yo creo que me sentí como cuando Nehemías y Josías encontraron la Biblia, que es encontrar un tesoro invaluable y uno decir, wow, ahora tenemos algo con qué basarnos, ahora tenemos un fundamento para edificar, tenemos un fundamento para enseñar también, porque yo he usado este material y ahora que tenemos el trabajo que tú hiciste de todo el razonamiento del pensamiento bíblico, pues ahora es más fácil. Lo he usado también para enseñar, aún para discipular a mis hijos. Eh, Voy a dar la cuña aquí. Mi hijo de 7 años, Josías, me sorprendió porque yo empecé a hacer un estudio del libro y él me dijo, papi, yo también quiero leerlo. Y dije, pero ¿cómo vas a participar de una lectura de este material? Y bueno, sin embargo, lo invité y él comenzó a leerlo y se apasionó y entendió. Obviamente, preguntaba algunas cosas, pero entendía los conceptos, las ideas, se apasionaba, razonaba y entonces también lo llevó a la práctica y fue maravilloso. Así que, como tú decías, Oscar, John Locke, uno de los más importantes, si no el más importante filósofo en la historia de la filosofía cristiana, y el material realmente es valioso. Hay que tenerlo en la biblioteca y hay que tenerlo a la mano, para la familia, para colegio, para universidad, para educación en casa, para el discipulado. Este material tiene que estar en los seminarios bíblicos, por favor. Debe estar en las escuelas dominicales, si hay escuela dominical, debe estar a la mano porque de verdad que tiene mucha mucho razonamiento claro, conciso para llevar a la práctica. Bien, Oscar, entonces también algo interesante que tiene el libro es la guía de estudio, ¿sí? No son muchos los libros que vienen con guía de estudio y a ti también te pareció muy importante que el libro tuviese guía de estudio. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo se va a usar esa guía de estudio aquí en este material? ¿Cuál es el propósito? Bueno, este es un libro que sin guía de estudio sería muy diferente, porque pues es un libro de lectura, pero necesitamos aplicarlo, entenderlo, aplicarlo y sobre todo relacionarlo con nuestra vida, porque ¿para qué vamos a leer un libro hace 400 años si no nos va a servir para hoy? Entonces, pues tener la guía de estudio es importante para que la pueda hacer yo mismo en individual o mejor aún en un grupo pequeño, porque pues podemos
ver diferentes pensamientos y nutrirnos y edificarnos unos a otros como hermanos. Entonces, era claro que había que tener una guía de estudio. Yo quise que no fuera tan académica, lo más sencillo posible. Es más, cada capítulo al final tiene una lista de las ideas fundacionales o los principios bíblicos a través de ideas fundacionales que trató el capítulo. Cosa de que si de pronto alguien no leyó o algo es mejor que venga a la reunión y ahí sabe de qué se trata. No sabe el por qué, pero sí el qué y puede participar porque se puede edificar con los hermanos. Entonces, pues la idea era hacer una guía de estudio. Recuerdo que de nuevo a Marcel, que por acá también está, él tomó la escuela en 2019 y una de las cosas que hablamos después de, pues, de entender este libro fue, pues, ¿cómo hacemos para que otras personas lo puedan, pues, tener? Y yo dije, no, pues tenemos, yo inicialmente pensé, hagámosle mejor una guía, libro en español, pero aún así el libro en español era difícil porque no tiene las citas bíblicas y es un libro más para universidad carrera de filosofía en la universidad. Entonces decimos, no, tenemos que, pues hay que hacer este proyecto, ¿no? Marcel, pues muy gentilmente también hizo el epílogo del libro allí. Entonces, pues eso fue como una idea, hablando con él, de pues hacerle la guía. Y pues esta guía pues tiene algunas preguntas y sobre todo que nos pone a razonar. Ahí en una de las guías hay una pregunta que me sucedió esta semana y es que alguien publicó que aquí en Bogotá está pasando que el gobierno quiere implantar la ideología de género y poner todas estas cosas en los colegios. Bueno, esto es en todo el país, ¿no? Entonces pues la gente se preocupa, claro, es terrible que pase, ¿sí? Pero los hermanos, los cristianos, pues se preocupan por sus hijos, pero ahí sí, ese sí, no, ahí sí yo digo que no se deberían preocupar por sus hijos porque sus hijos reciban eso. ¿Por qué? No estoy diciendo que vayan y lo reciban, sino porque sus hijos no deberían estar en el colegio público, ¿sí? O sea, si de verdad se está preocupando por sus hijos no deberían estar en el colegio público. ¿Cierto? Porque no es un principio bíblico que los cristianos tengan a sus hijos en colegios paganos. Pero claro, tenemos que trabajar también para ayudar a los paganos, ¿cierto? Que son los que van a estar en los colegios públicos, para que no les enseñen eso, pero primero tenemos que hacerlo con los de la casa, ¿sí? Entonces, yo le llamo a eso el principio de rasgarse las vestiduras. ¿Sí? Nos regalamos las vestiduras por otros, pero no trabajamos. Entonces, pues eso sucede. Entonces, en la guía nos pone a pensar cuál es el principio correcto, dónde tenemos que empezar, qué es lo que hay que hacer. Entonces, es una guía que nos lleva a motivarnos a no solo entender el libro, compartirlo con hermanos, ¿sí? O en una iglesia, o en un instituto bíblico, o en una oficina, bien, sino que se pueda poner en práctica. Al menos algunos de los principios se pongan en práctica. Entonces, esa es la idea. Interesantísimo. Interesante porque la guía de estudio entonces nos va a ayudar a comprender mejor no solamente la idea del capítulo, sino cómo también llevarlo a la práctica. Estaba viendo que en la guía de estudio, por ejemplo, tiene preguntas como, ¿cómo en tu localidad ves el concepto tratado en el capítulo? Entonces nos lleva a pensarlo a nuestro contexto, a nuestro territorio, nuestra localidad, nuestra iglesia, nuestra familia. Qué bueno, porque es una manera de traer a John Locke a nuestro tiempo y a nuestro contexto. Qué bendición de verdad. Quisiera leer, no tengo la imagen de los capítulos, alguien allí, Lindsay, saludos Lindsay, escribió si podíamos compartir el índice, pero voy a leer algunos de los títulos de cada capítulo para que ustedes también tengan una idea, ¿sí? De esto, aprovechando que tenemos unos minutos a favor. Entonces, el libro empieza con unos agradecimientos bien especiales, el prefacio, una biografía de John Locke muy buena porque luego de esto viene la cronología de la historia providencial de John Locke, entonces la biografía de él, más la historia providencial, cronológicamente de verdad ya esto es valiosísimo para ver cómo Dios nos usa a nosotros cuando nos disponemos, en este caso hablando de John Locke, cómo Dios usó a este hombre que se dispuso para revelarle
algo tan complejo, pero también tan hermoso, porque a mí el gobierno, esta idea de gobierno me parece hermosa, bella, porque viene del Señor, pero se la reveló a un hombre que se dispuso, ¿sí? Así que cuando nos disponemos, Dios lo hace. Luego tenemos un prólogo, la introducción, primer capítulo es respecto al discurso anterior, que es lo que hablaba también el autor, de cómo es también una contestación a un, a un discurso que se había hecho antes, ¿sí? De otro autor. El segundo capítulo es del estado de naturaleza, el tercero es del estado de guerra. Es maravilloso leer esto en la pluma de John Locke, de verdad, es hermoso leer esto. De la esclavitud, tiene todos los versículos bíblicos para entender el estado de esclavitud, que no solamente es una esclavitud física, sino todo tipo de esclavitud, de la propiedad, el valor de la propiedad privada desde la Biblia, cómo Dios protege y cómo guarda y cómo nos enseña también a poseer, ¿no? Del poder paternal, gobierno paternal, muy bello también, muy claro, muy profundo, es hermoso. 8 del origen de las sociedades políticas, capítulo 9 de los fines de la sociedad política y del gobierno, capítulo 10 de los tipos de Estado, capítulo 11 del alcance del poder legislativo, capítulo 12 del Estado, capítulo 13 de la subordinación de los poderes del Estado, 14 de la prerrogativa, 15 de los poderes paternal, político y despótico considerados juntos, 16 de la conquista, 17 de la usurpación, 18 de la tiranía, y 19 de la disolución del gobierno. Dan ganas de verdad de leerlo, ¿no? De estudiarlo. Qué bendición. También escribí a alguien en el chat que este material debe estar en todos los líderes políticos cristianos. Sí, sí. Si usted tiene algún amigo, algún familiar, algún discípulo que le guste, que quiera eh, influenciar en la esfera política, en la esfera de gobierno, regálele este material. Exhórtelo a que estudie este material, por favor. Debe leerlo, debe estudiarlo. Seguramente hay otros materiales también, pero este es clave. Esto es como una columna vertebral del pensamiento bíblico del gobierno civil. Muy bien. Entonces, bueno, Oscar, también tú has escrito otros libros, ¿verdad? Y sé que tienes en proyecto otros materiales que esperamos salgan pronto. Háblanos un poquito de otros libros que tú has escrito. Escribiste, por ejemplo, uno de la familia, lo que Dios espera de nosotros como padres. Y sé que también vienen otros. ¿Por qué no nos hablas un poquito de estos otros materiales que tú has tenido también el privilegio y el favor de Dios para escribir? Bien, pues precisamente hace 2 horitas, o sea, como a las 5 o 6 de la tarde, acabé ya de aprobar la portada del siguiente libro, que también es de gobierno civil, que se llama Requisitos Bíblicos para elegir gobernantes civiles. Este libro nace de las enseñanzas que hago en Lunes de Cosmovisión, que es un espacio de Sara Ayala para propagar la cosmovisión, y de una reunión que hago los martes con Jesús Bernal y sus amigos de Gobierno Civil. Y de esas 2 reuniones de gente interesada en Gobierno Civil, yo hago una enseñanza sobre qué dice la Biblia de cuáles son los requisitos para elegir gobernantes civiles. Entonces, pues yo llevo enseñando eso mucho tiempo, pero pues toda esa información, ¿sí? Eh, eh, está condensada en la Biblia, está en pocos versículos en la Biblia. Yo decía, pues ¿para qué hacer un libro si es más fácil, pues leer la Biblia? Pero me dijo, no, pero es que necesitamos explicación, no solo que saber por qué, sino no saber qué dice ahí, sino por qué Dios puso eso si no puso otros, ¿sí? Entonces, pues se hizo ese material, no es un libro tan largo, va a ser un libro mediano, y se llama Requisitos Bíblicos para elegir gobernantes civiles. El libro ya ya acabó de escribir, ya se hizo la portada, estamos ya en parte final de impresión y esta parte ya pues me falta el prólogo y el epílogo, recibirlos de los que los van a escribir y ya. Entonces, ese es el siguiente libro, yo creo que lo vamos a tener pues, impreso en unos meses, y también de gobierno civil. Y pues eh, he escrito algunos otros. Les voy a mostrar en primicia la portada
eh, el de requisitos bíblicos. Acá está ya la portada, ¿sí? Ok. Es requisitos bíblicos para elegir gobernantes civiles. Y el subtítulo es cómo votar bien, ¿sí? Ah, Entonces, esto va es, a ser candela, hermano. sí, es para aprender a votar, o sea, obedecer lo que dice la Biblia de cómo, cuáles son los requisitos para un gobernante civil y pues hacerlo, ¿no? Eh, Bien, y pues tengo otros materiales, como tú dijiste, pues el de familia, que es lo que Dios espera de nosotros como padres, es un libro ya más conocido, que trata los temas de cuáles son los fundamentos, los principios básicos para la familia, qué es lo mínimo que deben hacer los padres, y son 10 capítulos, también tiene guía para trabajo en grupo pequeño y el objetivo de este libro es que sea un inicio para que hayan ministerios de escuelas de padres en las iglesias. El ministerio de escuela de padres en las iglesias es el que menos hay en todas las iglesias en el mundo. ¿Sí? Y, y necesitamos que haya. El segundo que menos hay es de hombres. Y es decir, en el de hombres se edifica el liderazgo de los hombres y en la familia se edifica la nación. Entonces, el enemigo está contento con que esos ministerios no estén. Entonces, este libro nace de cómo ayudar a la iglesia para que al estudiar este libro, luego sigan enseñando a las familias a través de las escuelas de padres. Bien, este es otro material. Este ya lo estamos imprimiendo también en Bolivia y próximamente también en Ecuador. También se tiene en Venezuela. Bueno, todos se tienen en varias naciones, pero pues este se conoce más pues porque es el tema de familia. Y bueno, también hemos escrito, eh, bueno, hay otros, como hay uno que estamos también trabajando, ese libro lo estoy trabajando desde 2014. Aquí está Luis Fernando Agudelo, él es el director de ese, pues el causante de ese libro. No tengo, bueno, sí tengo la portada, pero no la tengo aquí abierta, pero voy a ver si la logro abrir, permítame a ver si la logro abrir. Este libro se llama 14 arepas, 92 panes, y este libro es una historieta, una historia de la vida real, de para entender la historia providencial de el descubrimiento de América. Esto es parte de una colección eh, de, de 8 libros que se llama Identidad América Latina. Entonces, Identidad América Latina es entender a través de la historia cómo Dios pensó en nosotros. No somos el resultado de una carambola, sino somos el resultado que Dios pensó en nosotros. Entonces, ese es 14 arepas 92 panes, es un cuento para niños, eh, y, y lo tenemos. Aquí les voy a pasar un poquito la, la, voy a ver si consigo acá la, la portada, permítame. Dale, Querido. dale, que Bueno, y si no queremos la verla. consigo, voy a seguir con el otro. Bien, entonces, sí, aquí está 14 arepas 92 panes, sí la encontré. Entonces voy a compartírselas. Entonces, 14 arepas, ese libro está escrito, lo empecé a escribir en un taller de escritura que hizo Luis Fernando Agudelo, que por aquí Luis Fernando también está. Él enseña a escribir y yo hice un taller con él. Él es autor también de varios libros y, y, em, y entonces, pues hice esta historia, ¿no? Se hizo esta historia y a través de esta historia, entonces, eh, se escribió para niños. Entonces ahí lo tenemos. Este es 14 arepas y es la providencia de Dios con América. Se llama 14 arepas 92 panes porque es 1492. Y el libro trata de por qué en Bogotá no hay arepa. ¿Mm? Bien, de eso trata. En Bogotá no hay arepa, ¿sí? Sí no hay pan. Y en todas las regiones de Colombia hay arepa, pero menos en Bogotá. ¿Cuál es la razón por la cual en Bogotá no hay arepa? Entonces, sino que hay pan, ¿sí? Entonces, ¿por qué en Bogotá podemos comer
en una proporción entre 14 arepas, 92 panes, pues es decir, come más pan. Entonces, ese es un libro para niños, va a salir, yo creo que, espero que salga este año. Ese libro sí nos hemos demorado, aunque está escrito hace más de 10 años, pero porque sí su impresión es más costosa y entonces pues se requieren más fondos. Y hay otro que lo edité y traduje y edité, que es un libro de Watchman Nee, que se llama la vida normal de la iglesia cristiana. Digamos, se partió de un trabajo hecho y yo pues hice fue como ordenarlo y editarlo y es de Watchman Nee. Este es sobre la iglesia. Bien, o cómo Dios diseñó la iglesia. Entonces tenemos algo de familia, algo de iglesia, algo de historia y pues algo de gobierno civil, ¿no? Entonces ahí hay también otros materiales y hay muchos en proceso, son más de 26 que tengo. A veces falta es los recursos para imprimirlos, pero bueno, ahí estamos en ello y pues próximamente pues vamos a tener espero que tengamos el de 14 arepas más pronto, al menos este año de pronto ya tenerlo también. Bien. Excelente, buenísimo, bueno. Qué bueno que no tenemos solamente uno, sino varios materiales del autor que nosotros vamos a poder disfrutar y que también vamos a poder usar en todas las escuelas de pensamiento, en las escuelas de discipulado, para nuestro propio crecimiento, para nuestro propio aprendizaje y nuestra propia edificación, era la palabra que estaba buscando, edificación. Así que gracias, Oscar. Yo también me quiero leer ese de 1492, 14 arepas y 92 panes. El título suena interesantísimo. Ya leí también el de la iglesia, de hecho aquí lo tengo también, y es muy bueno. Creo que es lo más sólido que he leído respecto de el diseño de Dios para la iglesia y con unos fundamentos bíblicos irrefutables. Realmente también un muy buen material. Muchas gracias, Oscar. Bueno, hablemos un poquito de los clubes de lectura, porque sé que también promueven mucho los clubes de lectura para poder conocer estos materiales. Entonces, ¿cómo funcionan los clubes de lecturas? ¿Cómo se organiza un club de lectura? Bien, pues básicamente a través de las guías de estudio, entonces podemos reunirnos con personas y ya sea con ellos mismos leer o cada uno leer individualmente durante la semana y nos reunimos y desarrollamos la guía, pero la guía tiene que ver con mucha reflexión, con mucho intercambio de pensamiento y básicamente es más cómo aprender de un libro juntos. Sobre todo no solo yo leyendo el libro, sino también de mis hermanos. ¿Para qué? Para que realmente hagamos equipo y podamos empezar a aplicarlo. Porque hay libros muy buenos, ¿cierto? Pero necesitamos hermanos, gente con la cual trabajar y aplicarlo. Y no es que vayamos a hacer todo. Lo que hay que hacer es algo. Si hacemos algo, ya sirvió ello. Entonces, los clubes de lectura realmente no son una estrategia de venta, porque no es que se venda mucho, pero sí es una estrategia de poner los libros en la realidad de la gente. Cuando estamos en el club de lectura y podemos hablar lo que pensamos acerca del libro, así estemos equivocados o estemos de acuerdo con el libro, ¿sí? O el libro está equivocado, ¿sí? Entonces podemos decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y pues vamos a ver que vamos a ser edificados como iglesia, como hermanos. Entonces, ese es el desafío y yo pienso que uno aprende mucho más en el club de lectura, porque además de leer el libro que aprendes tú mismo leyéndolo, también aprendes del pensamiento de otros. Tú, ay, yo no había pensado eso, oye, sí, tienes cómo es en ese lugar. He tenido el privilegio pues de participar en varios de mis libros y con otros libros, con gente de otras naciones y es muy bueno porque aprende uno cuál es el pensamiento, cuáles son las situaciones en otras naciones. Excelente. ¿Y ya hay club de lectura de este material en Colombia? Aquí en Bolivia estamos coordinando un club de lectura desde Colombia con diferentes hermanos. ¿Dónde más hay club de lectura?
Aquí en Colombia vamos a empezar uno ahora en febrero, precisamente con el grupo de gobierno civil del hermano Jesús Bernal. Vamos a empezarlo. También los que quieran unirse me dicen y yo miro a ver si de pronto se pueden unir a ese. Y ese va a ser como el primero que vamos a hacer en Colombia. En Bolivia, pues Pablo lo lidera. También lo están estudiando en Venezuela, en Maracaibo. Entonces, bueno, ahí ya hay 3 lugares donde está. Lo hemos enseñado en Ecuador, pero aún no se ha estudiado. Pero pronto también yo creo que allá van a ser el de familia. En Ecuador se va a hacer una escuela de padres para estudiar el de familia. Va a ser online, entonces por gente de todas las naciones, con la Iglesia Bautista. La Iglesia Bautista lo va a organizar y ese yo creo que estará empezando hacia marzo. Excelente, buenísimo. Buenísimo. Entonces, también desafiamos a todos, si usted tiene el libro o ya está pensando en que es importante tenerlo, léalo, estúdielo y luego haga un club de lectura. Como decía el autor, no es como una estrategia de venta, absolutamente no, no es. Es una estrategia de promover las ideas y el pensamiento cristiano respecto del gobierno civil. Es una manera también de promover el hábito de la lectura, ¿sí? De que nosotros también combatamos el antiintelectualismo cristiano, ¿sí? Porque a veces también a los cristianos nos dan garrote, nos dan palo diciendo que nosotros somos borregos, que no conocemos, que no tenemos, que no razonamos. Bueno, pues qué bueno que nosotros, y de cierta manera, seguramente en cierta medida tenían razón antes, pero tenemos que contrarrestar ese antiintelectualismo cristiano, promoviendo la lectura de este tipo de materiales. Así que anímese también usted. Es verdad, yo aquí he coordinado varias lecturas de diferentes libros y del autor he coordinado justamente este de la Iglesia Normal. También con una escuela de padres coordinamos el libro de lo que Dios espera de nosotros como padres y todavía estamos con la lectura en el club de lectura de este libro de John Locke, que es el que estamos hablando hoy. Y de verdad que ha sido de mucha bendición. Algo he entendido mientras lo leo, pero cuando estamos haciendo el compartir, el debate, la mesa de diálogo, las observaciones, las preguntas y las respuestas, aprendo muchísimo más. Es bueno también escuchar y me gozo mucho de escuchar a los hermanos también cómo a través de la lectura entienden tantas ideas, tantos conceptos y también entienden cómo llevarlo a la práctica a su casa, a su propia vida, a la iglesia y a su nación. Y eso me llena a mí, me da mucha alegría de ver a los hermanos diciendo, wow, ahora entonces ya sé cómo es que tengo que hacer, o recibiendo luz para poder disipular a su hijo, a su amigo, a su familia, o para decidir bien, pensando respecto del gobierno civil, decidir bien. Entonces, qué bueno. Oscar, también me gustaría, aquí hay algunos participantes del club de lectura justamente, darle lugar para que ellos compartan un poco acerca de cómo ha sido su experiencia. Y si tú quieres también darle lugar a otra persona de los que están aquí, claro que sí. Entonces, tú lo puedes nombrar, pero yo tengo algunas personas aquí que he invitado del club de lectura Dale, dale. en Bolivia para que nos puedan hablar. Entonces, quiero darle lugar primero que todo aquí a Rodis Chambi. ¿Cómo estás, Rodis? Buenas noches. Hola Pablo, buenas noches. Aquí Aquí está todo Rodis. bien, todo bien. Todo Bueno, bien. Rodis también, él es de Bolivia, él también es misionero a tiempo completo, casado con Stephanie, padre de su hija Eden Rose. También ama mucho la lectura, le gusta la cosmovisión bíblica, tiene carga por las naciones y por la gran comisión. Rodis, cuéntanos un poquito cómo ha sido para ti la lectura de este libro, en qué ha crecido tu conocimiento y qué herramientas te ha dado a ti. Ok, es el libro que habla de John Locke, el comentario que hace Oscar ha sido de mucha bendición, en especial en el área de cómo organizarnos como familia.
Eh, yo, yo no pensaba hasta leer este libro que se puede enseñar gobierno desde la familia. Entonces, este libro me ha abierto los ojos y creo que me da muchas herramientas, ¿no? Porque lo voy viendo cada capítulo para ver cómo puedo transmitir y cómo puedo organizar mejor mi matrimonio y a través de eso poder enseñar a mis hijos, bueno, ahora a mi hija, lo que es la escuela de gobierno. Y es muy, muy bueno para Bolivia y en este tiempo, en esta época. Justo esta semana estuve hablando con varias personas. Ayer fui a enseñar a una iglesia, capacitación en misiones, y hablábamos que Bolivia, este año es el tiempo para romper en Bolivia las ataduras del socialismo y muchos cristianos lo están sintiendo, digamos, muchos cristianos solo piensan como tenemos que orar, pero este libro nos lleva más allá, a la acción, a razonar, a debatir, a tener criterio en cómo debemos elegir a nuestros gobernantes. Entonces, creo que este libro va a ser muy pertinente en este tiempo promocionarlo aquí en Bolivia porque estamos en año electoral, ¿no? Es un año muy clave para Bolivia. Y también el libro amarillo, que lo he estado haciendo un club de lecturas, he estado promocionándolo, ha sido en la manera en cómo yo lo hice con el libro, lo que Dios espera en otro como padre, fue simplemente invitar a amigos, a personas conocidas, esa era mi idea, a juntarnos a leer, ¿no? A leer y después si opinábamos algo, lo hice de esa manera y se unieron mucha gente, quedé muy sorprendido. Ha sido también de bendición, que sí, quedaron muchas personas sedientos de poder empezar la escuela de padres. Estoy orando, estoy viendo cómo podemos promover ese libro también, lo que Dios espera de nosotros como padres. Bien, Rodis, muchísimas gracias. Qué bueno, qué bueno. Pronto vamos a retomar, el siguiente lunes ya vamos a retomar la lectura del libro, así que ahí vamos a seguir debatiendo las ideas de John y del razonamiento de Oscar Quiroga. Gracias, Rodis, por compartir. También está por aquí conectado el hermano Hans Verdugués. Hola, Hans. Hola Pablo, ¿cómo están? Hola a todos. Saludos, Hans. Bueno, Hans está en Lima, Perú. También Hans es un cristiano de pura cepa, hijo de pastores y además casado con Rocío Farfán y ella estudió ciencias políticas, ¿no? Y ella también participa en el club de lectura con su esposo. Y queremos escucharte, Hans, un poquito, y no sé también si tu esposa tal vez esté por allí, creo que no está. Un poquito, ¿cómo ha sido para ustedes la lectura de este libro? Eh, ¿Qué tan enriquecedor ha sido? ¿Qué herramientas te ha dado a ti como individuo, como cristiano, como padre de familia, como esposo, pero también como ciudadano del reino de Dios? Y un poco también, ¿qué es lo que ha hecho estas ideas y estos conceptos bíblicos del gobierno en tu pensamiento? Adelante. Sí, claro, gracias. Bueno, primero, el libro como tal ha sido una sorpresa, ¿no? El contenido como tal, los conceptos del libro y los comentarios que agregó Oscar, realmente han dado mucha claridad en lo que John Locke inicialmente quiso transmitir, ¿no? Evidentemente, como Oscar dijo, no es un libro simple. Tengo que leer varias partes varias veces como para empezar a entender, pero definitivamente me está llevando, yo me está porque sigo en proceso de lectura, a entender como en todo el diseño de Dios aplicado al gobierno. Y no solamente el gobierno civil, porque hay mucho,
concepto de gobierno civil que obviamente se aplica en todo lado, ¿no? En la familia, a nivel personal, a nivel iglesia, a nivel ministerio y todo, ¿no? Entonces, hay conceptos que uno dice o que uno crece pensando en, o con preguntas que no sabe cómo responderlas, ¿no? El estado de naturaleza, el estado de guerra, el estado de propiedad, la propiedad privada y conceptos que uno los aprende eh, paganamente. Entonces, como digo, me ha sorprendido mucho cómo el concepto real de todo esto está obviamente basado en la Biblia, y eso nos da entendimiento de cómo actuar, ¿no? En todas estas esferas, en cada parte de nuestra vida, incluso, como digo, en vida personal, ¿no? En la vida familiar, etcétera. Así que igual los invito a todos a leerlo. Un libro muy edificante, lo bendice uno mucho. Y nada, mi esposita ha estudiado ciencias políticas, así que con ella tenemos ahí unas conversaciones interesantes sobre el tema. Y ella igual, aunque estudió ciencias políticas, hay cosas que las aprendió, de hecho aprendió de John Locke en la universidad, así bien desasociada del cristianismo, así que para ella igual está siendo una bendición, así que nada, agradecerte igual, Oscar, por tomarte el tiempo y nada, nos bendice mucho. Ok, gracias Hans, muchísimas gracias también por compartir. Igual, entonces retomamos el lunes la lectura. Y si alguien más se quiere unir también a este club que estamos coordinando aquí desde Bolivia, bienvenido sea, nos pueden escribir y pueden participar. Gracias, Hans, muchas gracias. También está por aquí Marcel Petit. Quisiéramos escuchar de Marcel Petit cómo ha sido su experiencia con el libro, la lectura, qué ha hecho el Señor a través de este material en tu vida. Marcel, ¿cómo estás? Saluditos. Bendiciones, gente. Espero que estén muy bien. Saludos a todos allá en Colombia, en Bolivia y todos los países que nos estamos conectados en este momento. A ¿Dónde ver, estás tú, Marcel? yo estoy en Puerto Ordaz, Estado Bolívar. Venezuela, excelente. Ok, adelante, Eh, hermano. yo me caí a ladrillazos en el 2019 con el segundo tratado de gobierno de John Locke. Y por más que buscaba la forma de poder entrarle, wow, se me hacía muy duro por, porque es un libro bastante teso, ¿no? Eh, Intrínsecamente, claro, es que nosotros también como familia habíamos pasado por una situación, la de acá de Venezuela, y yo decía, en algún momento hicimos las cosas bien, pero la hicimos mal, según lo que está pasado en el libro. Pero al final, viendo las clases y estudiando el libro como tal, nos dimos cuenta de que es un libro súper rico para disfrutarlo en familia, para disfrutarlo en la iglesia. Y ahora que el profe Oscar eh, llegó y lo bajó un poco más a que lo puedan disfrutar, chamos como tus niños, ya esto lo hace como que muchísimo más, lo enriquece muchísimo más. Y de verdad, recomiendo a todos los que están acá a que lean este libro. Les recomiendo a que creen estos foros de lectura de este libro y de todos los demás que puedan hacer, porque es un libro súper rico. Una vez una vez que empecemos a entender todo lo que está plasmado allí, nos vamos a dar cuenta de cómo podemos dejar mejores hijos al país en el que estamos viviendo. De verdad, es un libro recomendado 100%, y con todas estas guías de estudios al final, o sea, te refuerza lo que quizás en algún momento de la lectura fue un poquito tedioso,
eso lo vas a reforzar al final. De verdad, recomendado 100%. Gracias, Marcel. Muchísimas gracias. Esperamos que sigan promoviendo la lectura de este material en Venezuela. Bueno, y donde quiera que esté este libro, en las manos de cualquiera que esté, de verdad, les exhortamos, arme un grupo en su casa, en la iglesia, no sé, en la fundación, en la escuela, en el colegio, en la universidad, y debatan esas ideas, porque va a ser transformador, va a ser muy bueno para el avance del reino y para que, sobre todo nosotros los cristianos, podamos tener un entendimiento más completo acerca de esta esfera que a veces ha sido tan desconocida para nosotros, ¿no? El gobierno civil. Muy bien. Ahora queremos hacer un poquito de promoción. Ivonne, si estás aquí también, Ivonne Quiroga, queremos saber cómo es que podemos tener este material, cómo lo podemos adquirir. Queremos saber a dónde tenemos que llamar, a qué librería, con qué persona, en qué país, porque aquí ya he visto en los comentarios varias personas que dicen yo quiero tener el libro, yo quiero leerlo. Algunos también están diciendo yo quiero unirme al club de lectura, a un club de lectura, y pues para unirte al club de lectura necesitas tener el material. Entonces, Ivonne, porfa, compártenos a todos cómo es que podemos tener el material. Buenas noches a todos. Claro que sí, el libro lo tenemos pues en Colombia y se envía a cualquier lugar de Colombia y también lo podemos enviar a cualquier otro país. Entonces, los es que estén interesados de Venezuela, de diferentes países, se los podemos enviar también. También lo pueden pedir por WhatsApp. Aquí y por la página de Jucum Colombia Libros. Ahí lo pueden pedir. Y el precio de lanzamiento del libro es de 40.000 pesos colombianos. Entonces yo les voy a compartir aquí un poquito como pues la información para que la podamos tener en pantalla, la podamos tener a la mano. em, entonces, un momento, aquí ya se está viendo la imagen. Sí, sí, sí. Listo, entonces la podemos encontrar en estos WhatsApp 312-501-1943, es en Colombia, y este otro número que es más 57-310-553-1158. Directamente escriben ustedes un mensaje a WhatsApp y con mucho gusto ahí les respondemos, tomamos sus datos y les hacemos el envío a cualquier parte de Colombia y de otros países fuera de Colombia. Y también lo pueden pedir por la página de Jucum Colombia Libros, que es www.jucumcolombialibros.org. Entonces, igual aquí en el chat, para los que estén interesados, aquí en el chat están los datos de dónde lo consiguen, estos datos de contacto, y los que estén interesados me pueden mandar por el chat. Ya algunos me he contactado mientras estamos aquí en la sesión para que me den sus datos, su número telefónico, su nombre completo y los contactaremos para poder enviarles el libro, que ustedes puedan tener el libro. También es algo bien importante que yo los invito y los animo pues a que realmente con todo esto que hemos escuchado es un libro muy valioso para todo ser humano. A veces pensamos que es que eso del gobierno es como para, no, pues yo no, yo que nada que ver con gobierno, yo no soy abogado, yo no voy a estudiar eso, yo cómo voy a enseñar eso, pero realmente es un libro que nos abre mucho la mente, que nos sirve a todos en el lugar donde Dios nos ha puesto, si somos esposos, esposas, pues para edificar nuestro matrimonio, si somos padres, como lo decían ya hace un momentico, para
poder disipular a nuestros hijos y también en la esfera en donde nosotros estemos, también que lo podamos compartir y también el que ustedes adquieran el libro, el que ustedes lo tengan, eso también nos ayuda a apoyar las misiones. Con la compra del libro, ustedes están apoyando las misiones y eso es algo muy, muy importante que les compartimos a ustedes. Eh, entonces, pues de hecho ya en unos días van a estar de misión Oscar y familia en Bolivia con la escuela MPN, una misión pues muy importante. Entonces también es un apoyo la compra del libro para todas las misiones. Eso es. Aquí estoy súper atenta para que eh, me escriban por mensaje directo o por acá por el chat para tomar sus datos. Y aquí está pues en la imagen si los quieren también anotar. Bueno, muchísimas gracias, Ivonne. Ahí en el chat entonces se compartieron los WhatsApp, las páginas donde usted puede contactarse para tener el material y usted solamente escribe un mensajito, un correíto y inmediatamente les van a responder. Muchísimas gracias, Ivonne. Bueno, quisiéramos no terminar este tiempo sin poder abrir los micrófonos para ustedes y tener un tiempo de preguntas. Si usted tiene alguna pregunta respecto del libro, si quiere preguntar algo al autor, por favor, puede hacerlo ahora. Si quiere preguntar algo sobre los clubes de lectura, qué sé yo, lo puede hacer también. ¿Alguna observación, algún comentario en este momento? Por favor, usted puede abrir su micrófono, levante allí su manita virtual, ¿sí? Y yo puedo ver aquí en la pantalla y le voy a dar el lugar para que pueda hablar. Pablo, hay una en el chat de Mirna. ¿Quieres hacemos esa primero? Ah, ok, en el chat. Voy a fijarme entonces. 8:37. Voy a verla aquí. Tenemos entonces una pregunta aquí en el chat de Mirna. A ver, no la 8:37. veo. A las 8:37. Bueno, Ujú, 8:37 nuestra. Bueno, si quieres la leo. Dice, ok. eh, ¿qué tiempo recomienda por capítulo para el libro, para este libro y también para el libro de familia? Imagino que es diferente debido al tema. Es decir, es una buena pregunta. Eh, el libro de familia tiene 10 capítulos y hay una guía por cada capítulo. Bien, es decir, que eso se puede poner para mínimo una semana, que la gente en una semana lo lee. Realmente los capítulos no son largos, es 10, 15 minutos de lectura, un poquito más en algunos y ya. Y en una semana pues tenemos el tiempo. Y esa guía tiene una parte que, en ese libro que tiene que llenar antes de la reunión. Entonces se demora unos 20 minutos, 25 en la semana. El de John Locke no tiene guía en todos los capítulos. Como Pablo leyó, son 19 capítulos, pero hay unos capítulos bien cortitos y otros más largos. Y hay capítulos que tratan como en proporción una misma idea o un mismo tema o sobre un mismo asunto. Entonces, esos tienen solo una guía de estudio. Entonces, realmente son 7 guías de estudio o 6. O sea, pueden ser 8 reuniones, 7 reuniones que se hacen si las hacemos todas, o sea, toda la guía en una sola reunión. Pero en la experiencia de este libro, a veces no alcanzamos a acabar la guía en una hora la guía no es larga, pero lo que nos demoramos es compartiendo las opiniones, ¿sí? Eso es, ¿por qué? Porque como no conocemos tanto, entonces pues es nuevo para todos, mientras que familia, pues sí hay cosas que hacemos que ya las hacemos y otras que no. Entonces esa es la diferencia. Entonces, pero en cuanto a la lectura, yo pienso que se puede hacer por semana sin problema o podríamos dejarlo hasta unas 2 semanas. A mí me parece mejor siempre hacer clubes de lectura que sean semanales para que no sean tan largos, porque entre más largo, menos posibilidades de acabar, ¿sí? Entonces es mejor más corto, pero este no tiene tantas guías de estudio. Entonces a la larga podemos estar hablando de que se demoran entre 2 meses y medio, más o menos, el club de lectura, dándole de a semana, algo así. Bien. Muy bien. Gracias, Mirna. Esa es la respuesta.
¿Quién más? Por favor, habilite su micrófono, levante su manita allí para que podamos saber que usted quiere preguntar algo. Bien. ¿Un comentario que quiera hacer? Bien, Mirna. Sí, Mirna, ¿querías comentar algo? Sí, Dale. bueno, primero, profesor, bueno, gracias por este material que nos está poniendo a nuestra disposición y que de verdad es importante. No entendemos lo del gobierno porque creo que eso es lo que ha faltado. Lo que pasa es que cuando leímos John Luke, quedamos así como destruidos porque yo particularmente pensé, no sé nada de gobierno, estoy en la, no sé. Entonces, cuando entendemos lo importante que es saber de gobierno, o sea, porque uno lo toma siempre como que el gobierno pertenece a la parte política del país, pero nada que ver. O sea, la verdad es muy profunda en este libro. Y ahora que usted lo pone a nuestro alcance, porque en verdad que yo quedé cuando leí ese libro como que era muy profundo, pero para nosotros era como algo extraño, para mí fue muy extraño, pero no lo entendíamos, había partes que no entendíamos, a pesar de que era un libro, estaba traducido al español, pero había partes que no, porque es muy filosófico, como dice usted. Bueno, esa parte. Y quería saber, profe, si hubiese una manera que usted nos diera algunos tips interesantes para el club de lectura. Yo traté de hacer un club de lectura, pero a veces las personas comienzan como 30, pero terminamos siempre como 4, 5, 10, lo máximo. Porque eso es una de las cosas que quisiera que de pronto nos diera unas pautas interesantes, unos tips para los clubes de lectura. Porque Bien, también sabemos que el profesor Pablo podría hacerlo, pero sabemos que de pronto ahí nos dieran nosotros porque es difícil a veces, primero encontrar a la gente que quiera leer y luego entonces cómo mantenerlos para que se terminen el texto. bien. Yo ahí daría, es una muy buena pregunta también, Mirna, y daría dos cosas. Una de las cosas que pasa en los clubes de lectura es que la gente, como se llama club de lectura, la gente se focaliza en el libro. Y sí, obviamente hay que leer el libro, ¿sí? Pero el libro es solo un instrumento para el club, no es el objetivo. El objetivo es que nos reunamos y nos edifiquemos respecto a lo que dice el libro, ¿sí? Entonces, la idea es leer el capítulo en la semana y esto, pero entendemos que a veces la gente no lo va a hacer. Precisamente por eso todos estos libros tienen al final de cada capítulo los principios bíblicos tratados en forma de ideas fundacionales. Entonces hay que decirle a la gente, mira, hay que leerlo, hay que leerlo, hay que recordarles entre semana, esa es la segunda estrategia, entre semana hay que recordar, bueno, cómo van, pero pues eso no garantiza que la gente lo lea. Pero, pero sí, digamos, que así no lo hayan leído, estén en la reunión, porque la reunión es más importante que el libro, es lo que debemos ver. Eh, Ah, Porque de pronto alguien en la reunión sí leyó, pero tampoco es estar ahí de parásito, gusanito, al lado de los que sí leyeron. No, porque llega un momento en que pues tú no te, si- tú al menos tienes que saber, aunque las ideas fundacionales al final de cada capítulo te dan una guía de qué se trató, pero como decía yo, solo es el qué, pero no el por qué. Y si no tienes el por qué, no puedes razonar bien, ¿sí? No tienes a veces el versículo, ¿sí? En el capítulo se trató el versículo, esto sale de este pasaje, ahí solo está la idea. Entonces, pues sí es mejor animar a la gente y hay que hacerle seguimiento entre semana, cómo van. Si el capítulo es muy largo, entonces a veces es mejor hacer dos sesiones, eso es otra forma, ¿no? Y también no andar corriendo, ¿sí? O sea, si se nos va a acabar el tiempo que tenemos para la reunión, pues paremos y continuamos la siguiente, así, ¿sí? Con lo mismo, con el mismo capítulo y los que no lo hayan leído, pues pueden leerlo, pero pues la idea es tener ese compartir, ese intercambio de edificación, que esa es la parte más importante porque esa es la que nos va a llevar a luego unirnos en unidad con unión para poder hacer algo. amén. Gracias, profe. Excelente. Bueno, Sergio también pregunta, Sergio González creo, dice, de todos los capítulos, ¿cuál es el más relevante
para este tiempo en Colombia? Pregunta Sergio González. Tiene dos preguntas, pero vamos a empezar con esta. Bueno, yo podría haber respondido esta pregunta el año pasado o hace 6 meses diferente, ¿sí? Pero hoy yo creo que el capítulo más importante que tenemos, bueno, serían dos, bueno, pero por emoción, o sea, de mis entrañas, diría que los dos últimos, no, los tres últimos, la usurpación, la tiranía y la disolución del gobierno. Bien, esa, cómo disolver el gobierno. Pero realmente pienso yo que ya viendo la cosa desde los principios bíblicos, eh, para mí el capítulo más importante es, es de los tipos de Estado, ¿sí? Es el capítulo 10 porque aunque no es largo y es sencillito, tal vez de los más, el uno y el 10 son los más sencillos, pero sí nos presenta lo que es la república, o sea, hay diferentes tipos de estados y el que Dios diseñó es la república. Entonces, si nosotros empezamos a estudiar lo que es la república, pues en la república la responsabilidad es individual porque la república es la consecuencia de la individualidad de los habitantes del lugar, de la nación. Entonces, la responsabilidad es individual. Entonces, la responsabilidad es mía. ¿Sí? Y dentro de todos los individuos, los ciudadanos, los individuos de la nación, pues los que más tenemos luz somos los cristianos, o sea que la responsabilidad y la culpa es de los cristianos. ¿Sí? ¿Bien? La responsabilidad es de cada individuo, pero la culpa, además, es nuestra. O sea, la culpa de lo que pasa en las naciones es de nosotros, los cristianos. Entonces, creo que digamos, nos aterriza un poco. Pero me gustaría muchas veces los últimos, ¿no? La cosa es que para llegar a los últimos hay que leer todo el libro, ¿sí? Porque o si no, no lo aplicamos bien. Entonces, tenemos que entender cómo es toda esa idea, ¿sí? De ello, ¿no? Entonces, veo que ahí se podrían ver esos como importantes. Sí, sí, sí. Sí, además yo creo también que sin tener entendimiento respecto del estado de naturaleza y el estado de guerra es difícil sostener los otros capítulos. Sí, Hay que leerlo todo. sí. Sergio también preguntaba, allí decía, ¿qué fue lo más espectacular que aprendiste de Dios mientras hacías este razonamiento de John Locke? Precisamente en el capítulo de Estado de Guerra, porque yo quería hacer ese capítulo muy políticamente correcto. Y no está escrito, o sea, está escrito decentemente y cortésmente, todo lo que digo ahí, pero yo decía, bueno, este tema genera debate, ¿sí? Empieza, ahí tratamos el tema de las armas y no quiero meterme en esto, entonces vamos a pasarlo ahí como sencillo, bien, es lo que yo pensaba, bien, pero cuando el estado de guerra luego va a producir el siguiente capítulo que es la esclavitud. Entonces yo lo escribí así sencillo, pero cuando llegamos al cuarto capítulo que es la esclavitud, pues no podía explicarlo bien porque me faltaba información en el capítulo anterior. Entonces dije, no, pues tengo que hacerlo un poquito con más carnecita. Eh, y, y realmente, pues, lo que veo es que Dios no se equivoca en sus principios, ¿sí? Él no solo sus principios los hace correctamente, sino que Él lo diseñó todo con el tiempo y con la manera y la forma y el diseño e inclusive presupuestando nuestras propias desobediencias, ¿sí? Él diseñó todos los principios, ¿sí? Todo encaja. Entonces, eso fue como un aprendizaje respecto a que pues tampoco tengo que irme al otro extremo, pero sí pues tengo que descansar en Dios de que pues la Biblia dice eso y pues hay que entenderlo y explicarlo de una forma sencilla, pero se necesita para entender lo siguiente, ¿no? En el capítulo 4 que es el de la esclavitud, yo desarrollo bastante el tema, ¿sí? Inclusive en la contraportada digo, bueno, pero si la esclavitud no es un principio bíblico, porque hay leyes de la esclavitud en la Biblia, ¿sí? ¿Cierto? Entonces, eso es lo que tenemos que entender, ¿sí? Y por qué esas leyes están para Israel si no se supone que Israel no tenía que tener esclavos, ¿sí? Entonces, entonces esa parte la desarrollo un poco y cuando acabé el capítulo 4 pues me parece que quedó bien, ¿sí? Quedó bien hecho, pero se necesita el estado de guerra. Lo que tú dices, Pablo, el estado de naturaleza y el estado de guerra son claves allí. ¿Sí? Y además es de donde más
digamos, fundamento hay para el libro, pero también la gente que critica a Locke, sobre todo no creyentes, pues se toman de ahí, ¿no? Se toman de esos dos capítulos, pero no, pero un momento, ¿cierto? Entonces son bien fundamentales, yo creo que esos dos. Eh, esa es la parte. Bien, gracias Sergio por tus preguntas muy buenas, muy puntuales. Esperamos que hayan sido respondidas. El tiempo se nos ha cumplido. Muchísimas por ser parte de este lanzamiento. Gracias de verdad que con su participación al conectarse nos dejan ver también el respaldo de Dios al autor, al lanzamiento del material. Esto le da mucho ánimo a Oscar para que siga escribiendo esos 26 materiales que tiene ahí todavía en remojo. Así que les pedimos mucha oración por esto, mucha oración también para que este libro específicamente, el segundo tratado de gobierno civil y el pensamiento bíblico que ha hecho Oscar, pueda llegar a todas las naciones en Latinoamérica, pueda ser estudiado por los pastores, por los líderes, por los padres, de verdad, que llegue a los seminarios. Esto es lo que necesitamos, que esté en los seminarios, necesitamos que esté allí para edificar un pensamiento bíblico integral, ¿sí? Para formar un pensamiento bíblico crítico, que responda y que corresponda también al contexto de nuestro tiempo, a la necesidad contemporánea, ¿sí? Así que, por favor, no deje de orar. ¿Y qué tal si justamente cerramos con una oración por este tiempo? Acompáñenme, por favor. Dios, estamos muy agradecidos contigo porque hemos pasado un tiempo ameno, Señor. Gracias porque se cumplió el propósito, Dios, tu propósito de poder presentar a los hermanos, presentar, Señor, a la iglesia este libro, Señor, que ha sido escrito hace tanto tiempo y ahora remasterizado por Oscar Quiroga, Señor, para que lo podamos tener de una manera más clara, de una manera más, más aplicable a nuestro tiempo, Señor. Gracias por la providencia, gracias por poner en Oscar el querer, el hacer. Gracias, Señor, porque también a los hermanos que se han conectado les has puesto ese querer de tenerlo, de leerlo, Señor. Te pedimos que aparejes todo lo que sea necesario para que llegue a sus manos y que cuando llegue a sus manos, Señor, ellos lo puedan usar diligentemente para el discipulado de tu iglesia, Dios. Gracias. Es un libro que ha sido escrito basado en los principios bíblicos que tú nos has dejado en tu palabra, en la Biblia, Señor. Y por eso damos fe que funciona y damos fe, Señor, de que nos está trayendo luz y que nos está trayendo herramientas útiles y herramientas necesarias, Señor, para que podamos contrarrestar tanta hueca sutileza y tanta acechanza del diablo, Señor, a nuestras familias, a nuestras naciones, a nuestras generaciones. Gracias, Dios. Gracias por Oscar, por su familia. Gracias, Dios, por lo que harás con este material en las manos de todo aquel que se disponga. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Y Bien, un saludo a amén. todos. Amén y gracias. Amén. Muchas gracias a todos. Gracias. A todos, casi todos los conozco y quiero saludarlos a todos. Ahí veo algunos. Sí, ahí veo al pastor Michael, en Venezuela, Antonio Montes, Jaimito y Merceditas, bueno, a todos, Elis, Carlos, allá en Maracay, muchas bendiciones. Charlie en San Andrés, qué bueno verte. Bien, ahí está Familia y Misiones, Mónica, mis suegros. Bien, muchas gracias a todos. Gracias, Oscar. Dios te Bien, bendiga. Elfida, qué bueno escucharte. Bien, un saludo a todos. Sí, Gracias. veo a la pastora Ana, por ahí Oscar, vamos bendiciones. con la pastora Ana, qué bueno. Sí, bien, Bendiciones. ahí Sara, bien, muchas gracias a todos, muchas bendiciones, de verdad que muy alegre, muchas gracias por el acompañamiento y a Claudia, Raúl, bien, muchas gracias a todos, Yulexi, todos, y bueno, estamos en contacto, vamos a seguir ahí promocionando este tema de gobierno civil también
y pues los demás temas, y también estén orando por nosotros por el tiempo en Amén. Bolivia. Estamos muy contentos de ir a Bolivia y también pues trabajar allá con Pablo y Karen y su familia, y también pues de ser pues parte de lo que Dios hace en las naciones, ¿no? Entonces, muchas bendiciones a todos. Si alguien Gracias, tiene alguna Oscar. pregunta, Dios me lo escribe. bendiga. Si Bendiciones. hay preguntas siempre, mi chat va a estar abierto. Me escribe por chat, no contesto tantas llamadas, pero sí me escribe y ahí estamos. ¿Verdad? También si hay errores, algunas cosas, porque Lo todavía hay, corroboré. ya se han corregido algunos, pero ya para las siguientes impresiones, pues mejor, pero también se reciben todo ello. Muchas gracias a todos, muchas bendiciones, un saludo a todos, Sergio, sí, Chao, Osquita. todos, muchas Gracias. Dios lo bendiciones, guarde. sí, un Dios lo saludo. Muchas guarde, gracias a profe. todos. Dios les bendiga. Saludos, saludos a la familia, profe. Chao, Bueno, Pablo. Chao, profesor Pablo. Dios lo bendiga también, lo guarde. un saludo a Y un todos. saludo para todos, que Está Dios los Jorge bendiga. Toro, un saludito, Tati, y la Saludos. hermana María Fajardo en Cincelejo. Qué bueno. Bien, bien, un saludito a todos. Sara, ahí está Liz, un saludito Liz Torres. Bien, Marisabel en Ecuador. Saludito. Bien, Hermano Oscar, Dios lo bendiga. Hola, bien, bendiciones. Aquí estamos con saludos. Zaret, Zacarías y los estudiantes de la EDE. Mucho gusto. Un saludito a todos. Muchas bendiciones. Qué bueno verlos. Bien. Saludos, Mari. Saludos. Bendiciones. Bendiciones a todos, hermano. Bien, un saludito a todos. Don Pablo Peñalosa. Hola.